tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos el primer año de la presidencia de Donald Trump, cómo ha afectado a nuestra América Latina y cómo a los inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos, con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista internacional. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Feliz Año Nuevo. Lo mismo para ti, Emilio. ¿Cómo evalúas entonces este primer año de gestión del presidente Donald Trump? Bueno, claro, depende del punto de vista. Si uno es un partidario de Trump, ya celebran muchos supuestamente de sus logros desde el punto de vista de lo que prometió a su base. Desde un punto de vista, yo pienso, más objetivo para el interés del país, fue algo muy caótico, una presidencia muy desordenada, digamos, con señales contradictorias todo el tiempo, digamos, en una manera totalmente nueva de gobernar. Porque antes claramente el presidente gobernaba, pero digamos con discreción, detrás de las cortinas, con sus asesores. Ahora él comunica con todo el mundo, a veces con 5 o 10 tweets por día, lo que naturalmente difunde inmediatamente en todo el país, en todo el mundo, sus opiniones, sin necesariamente que él haya hablado de eso con sus asesores. Vale decir que es un gobierno, digamos, con las raíces autoritarias de una persona que dice yo lo sé todo, yo puedo hacer todo, yo tengo autoridad absoluta, yo puedo decidir por mí mismo, no necesito consultarme, pensar, estudiar, hablar. Puedo con impetuosidad anunciar una decisión, anunciar algo que me gusta o algo que me enoja, y naturalmente eso indica también en cuál posición me encuentro. Es una manera muy diferente que está alterando la presidencia, y se podría casi interpretar como el comienzo de un gobierno autoritario, de un gobierno que casi dice yo estoy encima de la ley. Pensemos, por ejemplo, cuando él dice yo tengo autoridad absoluta sobre el Ministerio de Justicia, lo que es claramente algo muy preocupante, porque sabemos que el Ministerio de Justicia tiene una autoridad enorme por sus investigaciones, y cuando el presidente dice yo puedo hacer todo lo que quiera con el Ministerio de Justicia, ordenar una investigación, por ejemplo, contra un opositor político como Hillary Clinton, o terminar una investigación cuando me interesa a mí, puedo perdonar cualquier condena criminal. Hacer echar a un director del FBI. Vale decir, verdaderamente socavando el Estado de Derecho. Es esto lo que preocupa más de todo, que el presidente parece, con sus acciones, con sus decisiones y con la manera en la cual comunica, de estar socavando las instituciones que hacen una democracia fuerte y digamos, protegedora de los derechos civiles y constitucionales de su gente. Ernesto Samper, el ex secretario general de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, que agrupa al 70% de la población de América Latina, más de 400 millones, y también fue presidente de Colombia, dijo textualmente, y te leo, Emilio: Latinoamérica no se ha dado cuenta que Trump es una amenaza para el hemisferio. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de América Latina en este primer año de Trump? ¿Lo ayuda, lo perjudica, lo amenaza? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que más de todo, en mi opinión, es triste, es que no se interesa para nada directamente de América Latina. No se da cuenta de la importancia del hemisferio, nuestro hemisferio, las Américas, y de la importancia de lazos estrechos para solucionar a ciertos problemas, por ejemplo, la inmigración, la economía, el NAFTA y otros que afectan a la región y que podrían influir mucho sobre mismo la economía estadounidense. Al contrario de interesarse, de presentar una política que sea positiva para el hemisferio, yo pienso que, como sabemos, Trump presenta una ideología de aislamiento, hacer América grande otra vez, pero también solamente lo que nosotros producimos dentro de nuestras fronteras, y nos aislamos del mundo
para supuestamente hacernos más fuerte. Me recuerda mucho de discursos de hace casi 100 años después de la Primera Guerra Mundial, cuando había problemas económicos muy fuertes en Alemania, por ejemplo, después de la guerra, y también en Italia, donde los líderes que se transformaron en dictadores muy famosos hablaban casi exactamente lo mismo, vale decir, la autarquía. Tenemos que producir todo lo que necesitamos en nuestro país y utilizamos solamente lo que nosotros producimos. Particularmente en Italia, Mussolini habló mucho de autarquía y también del aislamiento y de la importancia del país sobre todos los otros. Pensemos al dicho alemán, Deutschland über alles, ¿no? Alemania sobre todos. Más o menos lo que dice Trump con Estados Unidos como el país más importante del mundo, sobre todos los otros países. Es un discurso muy peligroso porque está, digamos, incitando los instintos, digamos, más violentos, más con prejuicio de la gente, particularmente de los que sufrieron por la globalización, por los grandes cambios de la economía mundial, pero que no se soluciona odiando al inmigrante, odiando a los demás, cerrando fronteras, echando a los que están aquí, que intentan también de establecer una vida por acá. Es una manera violenta de no solucionar un problema, pero solamente de darle, digamos, una satisfacción a una cierta cantidad de personas, un cierto porcentaje del electorado, un poco como lo hace un partido de fútbol, a donde la gente va por ahí para descargar sus emociones, ¿no? Poniéndose al lado de su equipo y celebrando o entristecido por una pérdida. Es un poco lo mismo, de darle a la gente algo que, como los romanos y sus gladiadores y el partido de fútbol y ahora la política, para darle a cierta gente la satisfacción de decir, sí, yo triunfé, yo estoy en control, yo puedo echar a cierta gente de mi país. Y en el caso de América Latina, todo hace pensar de que es de alguna forma negativo o marcha atrás en la relación, porque por ejemplo quiere construir un muro con México, las relaciones con Cuba marcha atrás al punto que se especula que prácticamente es al nivel de la Guerra Fría. Desde el punto de vista de países progresistas, trata de hacer lo posible y lo imposible por derrocar al gobierno de Venezuela en materia económica, un proteccionismo que muchos de los países de América Latina, progresistas o de otro índole, están dejando de exportar a los Estados Unidos. Es decir, hay hechos puntuales que está perjudicando a América Latina. Bueno, claro, desde un lado, digamos, Trump está instando a los Estados Unidos desde muchos puntos de vista de regresar casi al siglo XIX, cuando él habla de la utilización nuevamente del carbón, y habla de carbón limpio. ¿Dónde está este carbón limpio? Que no sé, nunca se ha hablado de carbón limpio. Vale decir, una tecnología, una calefacción, una fuente de energía, digamos, el aislamiento económico de inmigración, y más de todo, me parece que él le está dando muy fácilmente a países como China y a otros la posibilidad de afirmarse, de introducirse aún más en el patio trasero de los Estados Unidos, vale decir América Central, América del Sur, a donde nosotros teníamos antes una cierta influencia y mismo una conexión económica muy fuerte. Y ahora con la reexaminación del NAFTA, él está prácticamente intentando de eliminar esta relación comercial, particularmente con México, que es muy importante para ellos, pero para nosotros también. Lo que la gente se olvida es que nuestra vida en Estados Unidos es bastante buena, el costo de la vida no tan caro como en otros países, como por ejemplo en Europa, porque tenemos inmigrantes que nos ayudan con muchos trabajos que no son muy costosos, que nos ayudan a cosechar, así que lo que compramos no es tan caro, y la importación, particularmente gracias al NAFTA de México, de todo tipo de fruta, legumbres, sí, de productos agrícolas. Sí, que nos ayuda inmensamente. Al contrario,
Al contrario, Trump está prácticamente echando todo por la ventana, y yo creo que todos estos son regalos, particularmente para China, que se está afirmando más y más prácticamente en todo el mundo, en una manera suave, una manera no muy visible. No muy visible, detrás de las cortinas, más de todo con dinero, con desarrollo, construcción de carreteras, de puertos, de estadios de fútbol, lo que sea, y poco a poco está conquistando el mundo, mientras que Trump, con su aislamiento, proteccionismo, rechazo de los demás, cerrar fronteras, está prácticamente cediendo el rol, el poder, la influencia de los Estados Unidos a nivel mundial. Emilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista internacional sobre el primer año del presidente Donald Trump. Y cuando regresemos veremos el tema de inmigración y cómo está afectando a nuestros latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Ya volvemos. Continuamos analizando el primer año de la presidencia de Donald Trump con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista internacional. Emilio, el tema de inmigración ha dado un duro golpe a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos con el tema DACA y con el tema TPS, es decir, el estatus de protección temporal, que se anunció que, por ejemplo, 200.000 salvadoreños tendrán 18 meses para volver a su país. ¿Cuán preocupante entonces y a dónde va? ¿Por qué este cambio en el tema migratorio de Trump? Bueno, si puedo hablar brevemente de dónde proviene. Tenemos que tomar en cuenta que la mayor preocupación para Trump es de ser reelegido. Él está ya en campaña de reelección. Es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que se presentó como candidato para reelección el mismo día cuando prestó juramento el año pasado como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que él siempre piensa una cosa muy sencilla. Yo fui elegido por un porcentaje de los americanos, particularmente en estados, digamos, que nosotros llamamos rojos, y son ellos mi base para ser elegido. Rojos en el sentido que son históricamente republicanos. Claro. Y tengo que dar satisfacción a ellos y continuar a mantenerlos conmigo. No me interesa lo que piensa la gente en Nueva York, o Washington, o San Francisco, o Los Ángeles, los estados normalmente azules que son demócratas. Me interesa solamente mi base. Y mi base me votó, me hizo presidente, aunque perdí la elección popular, si fuese así, porque yo jugué mucho con la división. El famoso eslogan romano, divide et impera. Si puedes dividir, vas a controlar, vas a ser el emperador. Bueno, él lo hizo muy bien porque habló a gente que fueron lastimados por la globalización, que fueron lastimados por los grandes cambios de la tecnología moderna, de la automatización particularmente, aún más que de la globalización, de la inteligencia artificial, de todo lo que está completamente alterando nuestra manera de vivir. No hemos visto mucho aún, hará más que está llegando. Y lo hizo dividiendo. ¿En qué sentido? Echando la culpa a los demás, a los inmigrantes, a los chinos, a los tratados de libre comercio. A los musulmanes. A los musulmanes. Para decir, siempre presentando un enemigo. Hay un enemigo que podemos identificar. Y yo estoy aquí a su lado. Defendiéndonos del enemigo. Así que para él es muy barato, muy conveniente y muy provechoso utilizar al inmigrante continuamente como el precio para mantener su base alerta, desde un lado al peligro que el inmigrante presenta y a su rol de protector de sus intereses,
Así que ellos tienen que continuar a apoyarlo y eventualmente a votar para él y a presionar al Congreso de estar de acuerdo con sus políticas, porque es la única manera en la cual podrán readquirir su poder, readquirir su riqueza, readquirir su manera de vivir. Así que es algo muy barato. Es por eso que yo pienso que es natural casi que él se oponga al inmigrante, porque no tienen poder político, no votan. Es fácil pintarlos como gente que está aprovechándose de la economía norteamericana para sus propios intereses y dar satisfacción a su base diciendo: yo he identificado la raíz de nuestros problemas y voy a luchar para que ustedes sean protegidos. Por eso que está tomando estas decisiones muy dañinas, no solamente a la imagen de los Estados Unidos, a la protección de los derechos humanos, bajo muchas de las convenciones con Naciones Unidas, particularmente la de los refugiados, pero aún más verdaderamente los intereses de los Estados Unidos, porque esta gente está ayudando inmensamente. Pensemos al sector construcción. Sin los inmigrantes de México, de América Central particularmente, el sector construcción tendría problemas enormes y los costos de los bienes raíces subirían muy rápidamente. Es un sector que está muy preocupado por estas políticas de Trump. Mismo naturalmente el sector hotelero, el sector restaurante, el sector cosechar, agricultura, que dependen de este tipo de ayuda para prosperar y para poder vender y ganar mucho sin gastar tanto. Es una medida en contra de los intereses de importantes sectores de la economía, pero a Trump no le interesa, porque para él lo que le interesa es su reelección y que su base continúe a creer en él como el gran protector. Recientemente se publicó un libro que generó gran polémica que se llama Fuego y Furia. Dentro de la Casa Blanca de Trump es el título del libro. Según el autor, los allegados, la gente que trabaja dentro de la Casa Blanca, según el autor, dice que cuestionan sus facultades mentales y también definitivamente cuestionan la duración de su mandato, tienen dudas de que llegue al final de su gobierno. ¿Qué tan preocupante es realmente este personaje que, según el autor, no es la opinión del autor, sino la opinión de la gente que lo ha conocido, incluso en este primer año de gobierno? Prácticamente la mitad de su equipo original ha renunciado, es decir, ¿es estable este personaje? ¿Es estable este presidente? ¿Cuán preocupante para los Estados Unidos, para el mundo, es que un personaje como Donald Trump pueda ser calificado por su entorno con problemas mentales y cuestionan justamente su facultad mental? Sí, claro, esto es muy preocupante y es algo del cual no se habla suficiente. Si elegimos a alguien que tiene problemas mentales profundos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Particularmente porque bajo el sistema americano debería ser su, digamos, consejo de ministros y su vicepresidente que decidirían si él no puede continuar. Claramente ellos tienen interés que él continúe, así que sería muy difícil utilizar este famoso artículo 25 de la Constitución para demitir al presidente. El problema es muy serio porque, primero, porque presenta un peligro a nosotros y a todo el mundo. Si hay una persona impulsiva, una persona que no verdaderamente busca consejos, que piensa que él lo sabe todo y que es naturalmente lo mejor de todo el mundo. Sabemos que los superlativos son ahora cada día más y más parte del discurso norteamericano, porque el presidente continuamente utiliza superlativos: excelente, magnífico, terrífico. Vale decir que todo es sobre todo. Una persona que se considera tan inteligente como él dijo recién, ¿no? Hablando, un genio. Es un genio estable. Claramente no va a buscar el consejo de otros, no lo va a tomar en cuenta, no lo respeta. Y podría un día, por su impulsividad, causar una guerra nuclear, particularmente, por ejemplo, con Corea del Norte. Para decir que es una persona que actúa más con instintos que con razón. Una otra consecuencia es que está causando a los Estados Unidos de perder su influencia internacional. Su respeto.
porque a un cierto punto los líderes mundiales dicen, ¿qué es esto? No podemos saber a dónde van, porque un día él dice una cosa, el otro día dice otra. Y, por ejemplo, hubo un momento cuando dijeron por el ministro de Asuntos Exteriores que ellos estaban dispuestos a hablar con Corea del Norte bajo ninguna precondición. 3 días después dicen, Corea del Norte tiene que merecerse regresar a la mesa de negociaciones. ¿Qué voy a hacer si soy un líder mundial? ¿Qué impresión me da de esta política? Un día dicen una cosa, cualquier día vamos a hablar. El otro día dice, tienes que merecerte que te hable. ¿Es donde me encuentro? Está perdiendo la influencia en el sentido que hay y hará aún más líderes, particularmente digamos la Unión Europea, por ejemplo, o ciertas organizaciones políticas de Asia, Asia del Sur, que van a ignorar la opinión de los Estados Unidos. Se dan cuenta ellos que deben actuar sin esperar, digamos, la contribución de estadounidenses, que antes era, digamos, muy fuerte y casi un prerequisito para poder actuar. Ahora dicen, bueno, no importa lo que ellos dicen, vamos nosotros, decidimos nosotros, no podemos más esperar. Te invito entonces, Emilio, a hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista internacional sobre el primer año de gobierno del presidente Trump. Y cuando regresamos, el incremento de la desigualdad denunciado por el senador Bernie Sanders bajo este primer año de la presidencia de Trump. Ya regresamos. Continuamos conversando sobre el primer año de la presidencia de Donald Trump con Emilio Viano, profesor emérito de American University y analista internacional. Emilio, el único logro identificable de Donald Trump en su primer año en cuanto a legislación, pasar legislación, fue la reforma tributaria. El senador Bernie Sanders dice claramente no es una reforma tributaria, simplemente es una reducción de impuestos para los ricos que en definitiva aumenta la desigualdad en los Estados Unidos. ¿Está en lo cierto? Yo estoy de acuerdo naturalmente con Sanders. No nos sorprende porque ¿quién es ese nuevo gobierno que tenemos? Es un gobierno constituido por no solamente millonarios, pero billonarios. ¿Y cuáles son sus intereses? De aprovechar que están al gobierno, que están al mando, para enriquecerse más. Para introducir leyes que protegen sus intereses y que les permiten de enriquecerse aún más. Es natural, para ellos es su mentalidad. No podemos pensar a esta gente interesándose de los problemas de la gente común, de la gente ordinaria. Ellos piensan en sus intereses billonarios y cómo protegerlos y cómo fortalecerlos. Por ejemplo, el presidente se levanta mucho del hecho que el índice de las acciones en Wall Street está subiendo a las estrellas. Pero ¿cuánta gente tiene inversiones en Wall Street? La mayoría de la gente común no tiene para nada. Así que es claramente una medida para fortalecer los más ricos, así que tengan una protección legal para enriquecerse aún más, mientras que la gente común va a perder mucho. Ellos lo hicieron muy cínicamente porque ese año 2018 hará, digamos, una situación bastante favorable para mucha gente en los impuestos que tienen que pagar para sus entradas. Pero el año próximo va a cambiar. Así que el primer año, cuando habrá elecciones en noviembre, toda la gente podrá decir, oh, recibí un poco más de dinero en mi cheque de salario al final del mes. Pero el año próximo va a cambiar y todo, digamos, los beneficios que tienen van a expirar en 8 años, en el 2025. Mientras que para las empresas multinacionales y los billonarios van a continuar para siempre. ¿Cómo puede impactar en estas elecciones de noviembre del 2018, de medio término, que en donde las dos cámaras están en manos de los republicanos, la presidencia de Trump, y quién podría ser los candidatos a presidente en el 2020? Pero se está hablando de la posibilidad de los demócratas ganando el control de al mínimo una de las cámaras del Congreso. Esto le daría la oportunidad naturalmente de frenar mucho la agenda de Trump y de los republicanos. Esperemos
esperemos que sea así, porque aportaría también un balance, digamos, en la política interna y externa de los Estados Unidos. En cuanto se refiere a las elecciones presidenciales, demasiado temprano. Es claro que Trump piensa que él será el candidato de los republicanos y ya está en campaña de reelección. Para los demócratas aún no se sabe verdaderamente. Se ha hablado de Oprah Winfrey porque alguien habló de esto y parece que ella está considerándolo, pero aún es muy, muy temprano. Se está hablando naturalmente del vicepresidente Biden, que podría entrar en la carrera, aunque tiene ya una cierta Elizabeth edad. Warren. Sí, después Sanders y otros. Veremos lo que va a pasar. Pero lo más importante, más allá de la carrera presidencial, es la elección de noviembre. Si los demócratas tienen éxito, como parece que van a tener, de controlar al mínimo una de las cámaras del Congreso, las cosas van a cambiar mucho para Trump y naturalmente hará más protección para los intereses de los Estados Unidos a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, Emilio Viano. Gracias por invitarme.